Continuamos con esta segunda jornada del curso de Leapfrog Geo. Nos quedamos entonces en revisar los DEM. Nos quedamos en cargar los sondajes, cargar la información vectorial GIS, cargamos un mapa, una ortofoto en este caso, y cargamos también una nube de puntos con la cual triangulamos la topografía. Ahora les quiero pedir 2 minutos de que vean qué voy a hacer sin acompañarme, para mostrar cómo es la georreferenciación de un mapa geológico, por ejemplo, y cómo es la georreferenciación de una sección, y luego de eso vamos de plano todos juntos a modelar. Así que les pido 5 minutos para que me vean sin acompañarme, solo para entender la importación y georreferenciación de plantas y secciones, y luego continuamos entonces con el flujo de trabajo. Súper. Se preguntarán, si tengo un mapa geológico de SGMAR, como mapa, si tengo un mapa geológico levantado en terreno por nosotros, por el equipo de exploración, ¿cómo puedo georreferenciarlo en Leapfrog? Y es que está como imagen y no como shape, ¿no? Y esa imagen no es un TIFF, digamos, es un PNG o un JPG. ¿Cómo lo puedo georreferenciar dentro del ecosistema Leapfrog? La verdad es que cuando uno trae, sea un mapa con grilla, o sea una ortofoto, tenemos 3 puntos de georreferenciación. Tenemos este punto y este punto. No son ni 4 ni 5, ni pueden ser más de 3. Son solo 3, ni más ni menos. Y con estos 3 puntos de georreferenciación pueden ustedes setear en la parte superior las coordenadas. Entonces, por ejemplo, los mapas de SGMAR tienen grilla. Entonces, con esa grilla ustedes pueden movilizar estos 3 puntos de georreferenciación y amarrar con la grilla el mapa a su proyecto, ¿no? Entonces, solo haría falta copiar lo que dice la grilla acá y con ello importar, guardar y lo traemos. La pregunta. Sí, solo 3, Ramiro. Solamente 3. Exacto. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa si es que están trabajando en UTM y el mapa de SGMAR lo trabaja en eh, decimal? Van a tener que hacer la transformación por fuera de decimal a UTM para luego copiar acá el dato en UTM. Y lo copian acá. Y disquete. Y se va a importar. Entonces, igual, para importar secciones, lo mismo. Tenemos 3 puntos de georreferenciación, pero cuando son secciones también incluye la cota, la altura, obviamente, porque estamos trabajando en algo que es vertical y no horizontal. Cuando traemos secciones, están secciones levantadas en terreno, o secciones geofísicas, o secciones quizás con datos de piezometría o de otra variable, pero en sección. Vamos a la carpeta secciones, plantas y contornos, que está en la parte inferior. Clic derecho y luego en New Cross Section from Image. Lo mismo que los mapas, PNG, JPG, .tif. No puede ser PDF. Así que si es PDF, hace falta transformarlo en un software fuera de Leapfrog. Acá tenemos GIF también. JPG, PNG, TIFF. Y vamos a traer una imagen cualquiera, solo para ver cómo es que se ve esto cuando lo georreferenciamos. No tengo ninguna imagen, a ver. Tengo una sección por acá, solo para que vean nomás, colegas. Acá hay una sección con grilla, entonces yo vengo con los 3 puntos de georreferenciación, los poso a donde haga falta posarlos, en la grilla, y en la parte superior tengo que clicar en qué parte está el punto. Entonces con la grilla es bien intuitivo, ¿no? La X es 44996, la Y 493514, y está en la cota 2800. Entonces eso es lo que les comentaba. Importante diferenciar también o de entregar la información de la cota, porque recordemos las secciones obviamente son de carácter vertical. Es que referenciamos los 3 puntos entonces, colegas,
vamos acá a la flecha que va hacia abajo, y con esta flecha se va a importar la sección. Eso es importante. Así que eso para la importación de plantas o mapas y secciones. Sí, también podemos hacer eso. La verdad, ahí pregunta Melanie. En los SIG, las imágenes también se pueden georreferenciar a mano alzada. Digamos, seleccionamos los puntos uno mismo. Acá se podría hacer algo similar. Sí, se puede, a mí no me gusta tanto, pero sí, claro, es posible. En GISData, Mapa y Fotos podemos traer una imagen o un mapa, y si yo le doy clic acá en Override Your Reference Data from Image, fíjense que nosotros movemos el punto y manipulamos a mano esta parte superior, pero además tenemos este puntito que están acá al costado de la derecha. Si yo pincho, por ejemplo, el cuadrado, me lleva a, sí, al proyecto y yo puedo cliquear a mano alzada a donde yo quisiera que ese punto se posara. Entonces, pincho el cuadrado y después pincho, por ejemplo, acá. Digamos cómo se desplaza el punto. Entonces, sí se puede, no sé si se responde la pregunta, pero eso es un poco pues, para poder importar mapas y secciones. Claro, Agustín, de hecho ahora justamente íbamos a avanzar para el modelamiento, pero hacía falta igual poder revisar eso que es importante, porque sabemos que en Argentina muchos proyectos sin sondaje, con plantas y con secciones, y es muy importante saber cómo integrar esa información al Leapfrog también. Súper. Y mucha geofísica en forma de plantas y secciones. Excelente. Entonces, tenemos dos carpetas para hacer modelos. La carpeta Geological Models, modelos de carácter categórico, y Numeric Models, de carácter numérico. Y vamos a ir todos juntos a, primero, hacer un modelo categórico, un modelo geológico con las litologías. Así que vamos a hacer clic derecho en Geological Models, New Geological Model. Una vez que se abre esta caja, le vamos a dar arriba en Paste Lithology Column, en Strat. Pero antes de generar esta caja, vamos a volver un paso atrás. Vamos a cerrar esta ventanita. Porque tenemos que trabajar los datos, colegas, antes de empezar a modelar. Está escapando el paso. Tenemos que entender el aldito, entender la temporalidad, hacer algunos pasos antes de empezar a hacer el modelo. Así que ahí vamos a hacer ese análisis. Previo a construir ese modelo entonces. Voy a desplegar Drill Hole Data desde la carpeta Drill Hole Data para abajo. Despliego Drill Holes también. Y voy a arrastrar hacia la derecha el All Geology. Lo arrastro hacia la derecha para que veamos los sondajes con las diferentes litologías. Voy a prender con la gomita de borrar para ver los sondajes en 3D. Y una vez que estemos todos acá viendo las litologías, se aseguran que lo que están proyectando sea Strat y no Simple Lit. En la parte inferior, a donde dice Simple Lit, le van a en la lista de formas van a cliquear para proyectar Strat. ¿Por qué Strat es un mapeo a detalle de nuestras unidades, mientras que Simple Lit es un mapeo simplificado o un quick look de nuestras unidades, de nuestras litologías? Así que hacemos clic en, si no aparece Strat es porque en la importación hubo un error. Pero si es que no aparece Strat, trabaje con Simple Lit y en realidad le damos nomás. Súper. O si es que lo quieres traer Strat, lo que podría hacer Pablo es dar clic derecho en All Geology. Aquí te pido que me acompañes brevemente. Y New Column. Repito, clic derecho en All Geology, New Column, Import Column. Va a buscar la tabla All Geology y la importas. No sé si se entendió, Pablo, pero ese es el flujo para agregar una columna cuando no la importaste, cuando olvidaste importarla. Clic derecho en la tabla,
new column, import column. Súper. Ahí, para que te pongas al día, colega. Entonces, lo que les voy a pedir a todos es un ejercicio que es, una vez tengan acá visualizando strat, tengan seguros que tengan strat y gorditos con acá el 3D, vamos a acá edit colors desde la lista de formas y van a ver todas las unidades de esta forma, al costado. Cosa de ver a un costado con el edit colors todas las unidades y hacia el centro los sondajes con los colores proyectados. Les cuento un poco de qué significan los códigos y después van a tener que hacer un preanálisis. De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 es la roca caja. Es la columna, con los ojitos pueden apagar desde luego las unidades. Esa es la gracia, digamos. Súper, lo repito. Arrastro a la escena desde drill holes data, desde drill hole data, drill holes, y despliego la escena all geology. Y acá le pido que me muestre desde la lista de formas strat. O bien, yo puedo haber arrastrado desde el mismo all geology directamente strat a la escena, para visualizarlo de esta forma. Y con el ojito que está, o sea, con Edit Colors, que está también en la lista de formas, en la parte inferior, ustedes pueden prender o apagar las diferentes litologías, con el ojito que aparece acá. Entonces, yo les voy a contar un poco la temporalidad, para que todos la vayamos entendiendo, pero por favor me acompañan con esto. Voy a apagarlos todos y voy a prender lo más antiguo. La roca caja, colegas, es la columna estratigráfica, que es de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Siendo de 1 lo más superficial, el estrato más joven, el techo de la secuencia, y el estrato más antiguo es de 5, cerrando en la parte inferior la columna estratigráfica. Luego, el primer evento fue una intrusión en 3 pulsos de una granodiorita, GND1, GND2 y GND3. Esto fue intruyendo, fueron 3 pulsos de la granodiorita. Posteriormente se impuso otro intrusivo, un pórfido de cuarzo. El pórfido de cuarzo es QZP, que se mete acá. Bueno, estas relaciones de corte y esta historia geológica debe hacerse siempre antes de empezar a modelar, de entender la temporalidad, entender las unidades, hacer la historia geológica en la cabeza, por supuesto, antes de empezar a pensar en un modelo, ¿no? Pero yo les estoy dando un poco, pero este análisis, la idea es que cada colega pueda hacerlo, ¿no? Por eso es que yo les pido que vengan también acá. El pórfido de cuarzo, y luego hay 2 eventos que cierran, que no se cortan, entonces no se puede saber cuál es antes y cuál es después, que es dique, que en realidad si se fijan son 2, un pantalón, son un dique superior y un dique inferior, y una beta, pasa por ahí. Súper. Excelente. Sí, Juan Matías, no es que se haya terminado, es que seguramente cliqueaste 24 horas, vas a tener que volver a abrir Leapfrog y te va a tomar nuevamente la licencia. Así que cierra nomás Leapfrog y lo vuelves a abrir. No te preocupes, Juan Matías. Súper. Y finalmente el overburden, el OBB, que cierra la secuencia en superficie. La superficie cuaternaria o el depósito más superficial que cierra todo arriba, ¿no? Súper, a los que se les esté cerrando el Leapfrog, lo cierran, no pasa nada y lo vuelven a abrir. Pasa que de repente la licencia queda tomada 24 horas y una vez que terminan esas 24 horas se cierra, ¿no? Pero no pasa nada, colegas. Súper. Entonces, la temporalidad, repito, para que la veamos juntos. T5 es lo más antiguo, que es la base de la columna, después de 4, de 3, de 2, de 1. Luego, 3 pulsos granodioríticos. Como veo la leyenda, acá llevo la escena Strat desde All Geology, desde los sondajes. Recordemos que All Geology tenía 2 columnas de mapeo, o 2 tablas en realidad. Una Strat era
de mapeo a detalle, y la otra era Simple Lit, que es un Quick Lock, un mapeo simplificado. Llevo a la escena strat, lo arrastro, o bien llevo el cabezal o el YOLOI, y en la parte inferior, en la lista de formas, le pido que me muestre strat. Y luego, para ver esa pseudo leyenda que me permita apagar y prender los colores, desde Edit Colors, en la lista de formas, pueden prender la leyenda para poder manipular la visualización de sus distintas unidades. Con el ojito pueden ir prendiendo y apagando las diferentes unidades. Tenemos que la estratigrafía es lo más antiguo, del D1 al D5. Luego, sí, ahí al tiro la respuesta a Ana Dipane. Luego instruye la granodiorita, luego el porfio de cuarzo, la beta, el dique y finalmente el overbarden, que es el cuaternario. Los colores sí, efectivamente son aleatorios, pero tú puedes eso configurarlo fácilmente dando clic acá y lo puedes cambiar, o puedes acá en Pick Color venir a la pantalla y pinchar algún mapa, colores ya predeterminados, y seleccionar entonces con este Pick Color, que es como el gotario tradicional del Paint, para poder buscar otro color, ¿no? Pero, o puedes clicar acá, si tienes el hex del color, puedes clicar acá y se te va a pinchar. Pero en principio es aleatorio. No hay ningún análisis para poder definir el color de tu unidad. De hecho, Leapfrog no entiende de geología, ¿no? No hablamos de granodiorita, de porfio. Leapfrog solo lo diferencia como una palabra de carácter individual, pero no sabe geología, así que es complejo le pueda asignar un color de forma automática, ¿no? Ese análisis o ese color debemos nosotros entregárselo. Así que, súper, colegas. Voy a cerrar esto, ya que hicimos el análisis. Y ahora vamos a hacer algo importante. Ahí. Darol, la verdad es que no está siendo grabado, sí, pero no lo podemos compartir. Pero como comentamos en un principio, Pablo envió un link que lo va a volver a enviar ahora, que es nuestra plataforma de autoaprendizaje, donde está este mismo flujo de trabajo explicado probablemente mejor, y lo puedes encontrar en la página web, y es gratuito y es certificado. Al final te entrega un certificado que es bien valioso hoy en día en la industria, que garantiza que tú terminaste con éxito el entrenamiento. Así que lamentablemente Darol no nos envía el video, pero pueden buscar en la plataforma, están todos los pasos de este flujo de trabajo. No, Daniela, no es normal tener esos gaps, pero no eres la única, he visto varios comentarios similares, parece que hay una confusión, aguas arriba, alguien se cometieron algunos errores y están esos gaps, pero trabajemos nomás, no te preocupes, probablemente algo aguas arriba que va a ser complejo identificarlo. Así que súper. Vemos acá entonces, colegas, que tenemos todos nuestros pozos con las distintas litologías. Ya tenemos la temporalidad, la soplé en realidad, pero el análisis había que hacerlo ahí, de entender un poco el corte de las distintas unidades. Vamos a hacer estadística, porque tenemos muchas litos. Yo le puedo pedir acá que me pinte la leyenda de la lista de formas. En la parte inferior está este acá icono al costado derecho de la A, que me muestra la leyenda. No hay como, si quieres cargarle simbologías, por ejemplo, a las lavas con B o ese tipo de simbologías, no se puede cargar a Leapfrog más que colores. Tú acá en Colorings, en la carpeta Colorings, puedes cargar gradientes, importar gradientes de color o importar mapas de color, pero no se puede importar simbologías, digamos, como los intrusivos con X o las lavas con B. No, lo siento, Pedro. Espero en algún momento que se pueda. Entonces, acá en la parte inferior, con este librito, yo puedo entonces ver las unidades. ¿Y qué sucede? Son muchas. A escala de modelo, en general, no se modelan tantas unidades. Y eso es súper complicado poder comunicarlo en ocasiones.
los colegas están mapeando en el cerro, mapean 50 distintas unidades con 150 distintas texturas, pero cuando llegamos al modelo, el modelador siempre les dice que lamentablemente a ese nivel de detalle no se puede modelar, se tienen que agrupar algunos códigos, tienen que tomar algunas decisiones, porque probablemente la andesita con textura porfírica o textura ocoidal o textura ocoítica son lo mismo, ¿no? Entonces, no hay un control o una diferencia en las leyes, sea textura ocoítica o textura porfírica, no hay diferencia, pero fueron mapeadas o logueadas de forma distinta. La escala de modelo hay que agrupar ciertos códigos en general, hay que agrupar ciertas litos con objeto de simplificar el modelo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Acá tenemos muchas litos, tenemos 3 granodioritas que probablemente las podemos agrupar. Tenemos 5 estratos que quizás no controlan las leyes, que probablemente también podemos agrupar. Entonces, esa decisión es importante y en realidad casi siempre hay que tomarla, ¿no? Hay una cantidad alta de códigos, de unidades. Entonces, nosotros podemos agruparla por fuera, por cierto, ¿no? En Excel agrupamos y convertimos los datos en clusters, o también está la opción de agrupar códigos o litologías dentro del INFO, previo al modelo. Y es bien fácil y es intuitivo. Lo vamos a hacer todos juntos, así que ahora les pido a todos que me acompañen con objeto de poder ir haciendo en conjunto este agrupamiento. Antes de agrupar, vamos a hacer estadísticas, colegas, para ver si hace sentido juntar las granodioritas o quizás hace sentido agrupar los estratos. Entonces, les pido todos juntos, vayamos a dar clic derecho a Drill Holes, que está justo debajo de Drill Hole Data. Clic derecho en Drill Holes. Ahí, Carlos Oropel, ¿cómo hacemos para ver las cuadrículas acá en LeapFrog? Buena pregunta. Acá, Project Tree, Settings. Acá tú les puedes pedir, a ver, acá, Screen Grid. Tú le puedes pedir que te muestre o no la grilla. Yo saco esto, me saca la grilla. A mí me gusta trabajar con grillas. No sé si tiene eh, acá. Puedes cambiar también el tipo de grilla. No sé si tiene un real impacto en los modelos, pero a mí igual me gusta ver eso, entonces entiendo el punto, Carlos. Acá, FlipFrog, Settings, y acá en Overlays. Súper. Espero eso responda a tu consulta. Súper. Preguntan ahí, Marcelo Vázquez, ¿cuál es la diferencia entre subir un río o un calle como polilínea o GIS-Data? Bueno, la verdad es que hay una diferencia que no es menor, que de hecho es bien importante, que la polilínea tiene polaridad. Esto no es parte del curso, colega, así que los que no, los que no hayan, los que no conozcan el concepto de polilínea, lo que voy a decir ahora no hace falta que lo asimile. Pero la polilínea, colega Marcelo, tiene polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un lado que es positivo y un lado que es negativo. Y son utilizadas para modelar, para extruir sólidos y construir superficies. La GIS-Data, en cambio, un vector, una información, por ejemplo, del tipo shape, se utiliza para mapear, no hacemos un mapa, y para, a ver aquí, y para, digamos, identificar espacialmente ciertos sectores, hacer polígonos, y se pueden incluir en los modelos, sí, pero no son concebidas para modelar. Cuando uno hace un mapa, no está dibujando pensando en un posterior modelo. La polilínea sí. La polilínea tiene polaridad, tiene tangentes, tiene vectores que van dentro de los mismos vectores de la polilínea y tiene objeto neto en el modelamiento. Entonces, si tú importas un vector como polilínea, probablemente no te va a dejar, porque no tiene cierta información que la polilínea necesita para poder
concebirse. Para fallas. Sí, buena pregunta. Para hacer la traza de la falla en superficie, puede ser un vector, un shape, un G-vector data. Pero si tú quieres dibujar la falla en profundidad, ahí en ese caso sería una polilínea. Entonces es muy relativo y quizá va más por un modelo avanzado tus preguntas, son más avanzadas, pero yo te invito, Marcelo, a que hagas los cursos de polilíneas que están en el LMS Sequent Learning, que está en el chat, para que puedas hacer un curso de 2 horas enfocado netamente en polilíneas, que seguro te va a aclarar un poco la duda. Pero sí, polilínea para falla, para hacer la traza en profundidad, es decir, dibujar la falla en profundidad, sí. Para hacer la traza de la falla en superficie, una G-Spector Data. No sé si eso responde la pregunta, quizás es un poco más complejo, pero ahí la invitación a que revises la plataforma. Súper. Excelente. Entonces, continuamos. Bueno, y otra diferencia es que la polilínea es 3D, y por eso es que te permite hacer en profundidad la traza, o sea, la falla en profundidad. Si fuese lístrica, por ejemplo, te permite darle esa concepción. En cambio, el G-Spector Data es 2D. Se puede posar sobre la topo y ponerle una Z variable, pero está concebida en el 2D. Súper. Excelente. Entonces, continuamos. Vamos a hacer esta agrupación, o sea, vamos a ver unas estadísticas para ver si efectivamente podemos agrupar o si es que no podemos agrupar, y luego vamos todos juntos a agrupar. Entonces, colegas, vamos a dar clic derecho en Drill Holes, que está dentro de la carpeta Drill Hole Data. Repito, carpeta Drill Hole Data, despliego y Drill Holes. Y acá en Drill Holes vamos a dar clic derecho y New Merge Table. Acá vamos a arrastrar hacia la derecha el oro. Vamos a arrastrar hacia la derecha también el cobre. Y también vamos a arrastrar, colegas, el strat, con objeto de tener en una misma tabla la información tanto de leyes como de litología. Este análisis es importante para poder hacer estadísticas, ya que al estar todo en una misma tabla, vamos a poder hacer un box plot y vamos a poder hacer otros análisis para tomar la decisión si es que agrupamos o no. Al mismo tiempo, al tener todas las variables en una misma tabla, te permite al aplicar un filtro sobre una variable, que este mismo filtro filtre todas las otras variables en función de la primera. Entonces, entrega hartas herramientas esta Merge Table. ¿Qué es lo que hace la Merge Table? Yo les quiero mostrar acá, un segundo, colegas, una imagen que muestra un poco qué es lo que significa una Merge Table en términos prácticos. Tengo una imagen por acá. Acá la tengo, súper. No sé si logran ver. Tenemos una tabla de delitos a la izquierda y una tabla de leyes a la derecha, por ejemplo, porque podría ser una tabla de lo que sea, ¿no? Y la Merge Table lo que hace es juntarla en una sola tabla, cortando por la variable, o sea, por la tabla litro y azaí de esta forma. Se generan muchos intervalos que van a ir en función tanto del alito como del azaí o las leyes. Súper. Esa imagen la vamos a compartir por el chat para que tengan ahí ustedes ese antecedente. A ver. Claro, repito inmediatamente, pero antes quiero enviar esta imagen. Ahí. Se la voy a mandar a Pablo para que Pablo se la comparte a ustedes. Súper. Ahora vuelvo a compartir pantalla, colegas. Enter screen, súper. Excelente. ¿Cómo llegamos entonces hasta
a la creación de esta merge table, le damos a dar clic derecho a drill holes, que está acá en drill hole data, y luego new merge table, para ver cómo podemos agrupar esto. Acá, colegas, vamos a arrastrar hacia la derecha el strat, el cobre y el oro. Le doy clic en OK. Y de esta forma se genera esta merge table, que le puedo haber cambiado el nombre, le puedo haber puesto un nombre distinto, pero a ver, deben tener la misma dimensión, al menos la misma cantidad de filas. No, no hace falta. Intervalo en leyes. Buenas preguntas las dos. Lo que hace la merge table es generar intervalos sintéticos, porque corta tanto por la tabla de leyes como por la tabla de hito. En este caso, el muestreo fue regular, teníamos un soporte regular de 2,5 metros para las leyes, y obviamente las litologías no se pueden mapear con un soporte regular porque es variable dependiendo de la naturaleza, ¿no? Así que, ¿qué es lo que sucede? Que la merge table genera intervalos cortando tanto por las leyes como por las litos, por lo cual esta tabla no se puede usar para estimar recursos, por ejemplo, porque estamos creando algunos intervalos que son sintéticos, ¿no? No quiero decir ficticios, pero sintéticos. Esto es solo para ver estadística, para entender mejor la data, pero no es justamente para hacer estimación de recursos, por ejemplo. Si nosotros quisiésemos cortar una tabla de leyes por una tabla de litologías, podríamos dar uso de otra herramienta, colegas, que está acá en Composites. Y con esta herramienta podríamos hacer el trabajo de compositar en función de una tabla de leyes o de una tabla de litos. ¿Cómo podríamos hacer aquello? Clic derecho en Composites. No me acompañan, de verdad que no. Esto es solo para responder la pregunta de Melanie. Y un majority composite, y acá podrían pedir que corte una tabla en función de otra tabla. Por ejemplo, córtame la tabla de hito, pero en función de solamente la tabla de leyes. Y así generaríamos esa tabla. En cambio, la merge table corta tanto en función de la tabla de leyes como de la tabla de hitos. Acá, he visto que al mezclar litologías con mineralización, el Leapfrog coloca la misma forma y colores. Entonces, al hacer una captura y presentarla en un report, no se entiende bien la interpretación. Podemos darle una forma y color a la litología y lo mismo pero distinto, pero a la mineralización, claro, por supuesto, podemos. Mira, Enzo, es súper buena tu pregunta. Te vamos a contactar por correo para hacer una videollamada y poder resolverlo B2B. Así que voy a guardar tu correo y vamos a hacer un case de soporte para poder responder esa pregunta que quizás se va a extender un poquito. Así que, Pablo, si puedes guardar el correo de Enzo y le escribimos un correo durante la tarde. Súper. Súper. Ahora vamos a ir un poco más rápido porque nos queda 1 hora y media y mucho por avanzar. Así que, con la merge table ya generada, vamos a hacer unas estadísticas. Antes vamos solo a revisar, yo les quiero mostrar lo que les comentaba, que la SAI tiene soporte regular de 2,5 metros, es decir, que fue muestreado y enviado al laboratorio, cada 2,5 metros se extrajo una muestra. Es Ornella. Sí, exacto. En la tabla acá en Composite se puede hacer distintos compósitos. El compósito numérico es para compositar, como siempre se ha compositado en geoestadística, a un soporte que uno lo regulariza y queda la base de datos regularizada. Tienes el mayoritario, que es para hacer esos cortes, que tú cortas las litos en función, por ejemplo, de las leyes, que sí, también se puede usar para estimar, pero en general el más tradicional es el numeric composite, para poder compositar a un soporte regular y de esa forma regularizar el muestreo, o regularizar los datos de muestreo, ¿no? Así que eso es quizás la explicación. Acá tenemos entonces que el soporte fue regular, entonces no hace falta compositar de buenas a primeras,
se extrajeron muestras cada 2,5 metros y las podemos visualizar acá en esta tabla. Totalmente regular. Yo le puedo haber hecho estadística igual a las ahí. Interval Length Statistics para ver y corroborar ese soporte regular. Súper. Lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos ejecutada la Merge Table, es hacer un box plot para ver cómo se distribuyen nuestras leyes dentro de nuestras litologías, para ver si es que hay un control o no de las litos sobre las leyes. Así que todos juntos, colegas, vamos a dar clic derecho en Merge Table y luego vamos a clicar en Estadísticas. Se abre esta ventanita emergente y acá, colegas, vamos a clicar en Boxplot para poder hacer dicho análisis. Acá en el Boxplot vamos a la columna de leyes de oro. Y en Category Column, colegas, vamos a clicar Strat para evaluar las litos dentro de Strat. O sea, las leyes dentro de Strat. Si se puede, Francisco, lo revisamos al tiro. Pregunta si se puede ver la lito y la ley al mismo tiempo. Y Juliana pide si podemos repetir. Vamos a hacer las dos cosas. Segundito. Ahí yo estoy viendo las litos y donde se hace más gordo el tronquito, el sondaje cuando tiene las leyes más altas. Puedo ir acá a la leyenda. Estoy pintando acá el atributo en función del radio. Una cosita acá. Puedo ver en función de la ley cómo se van pintando los colores. Super, ¿cómo vamos a hacer las estadísticas? Ahí, Juliana. Clic derecho en Merge Table, estadísticas, y acá vamos a hacer un box plot. Cliqueamos arriba en columna numérica del oro. Category Column, vamos a clicar Strat, que es la tabla de mapeo simplificado, o sea, mapeo detalle. Y luego cliqueamos una a una todas las litologías, o bien Select All y se cliquean todas. Aquí vemos el box plot. Se ve más o menos, porque hay muchos outliers, muchas muestras que están con valores muy altos. Le vamos a pedir que nos muestre esto en escala logarítmica para poder verlo de forma más armónica. Doy clic acá en Logscal y lo puedo ver acá entonces de tal forma que se entiende mucho más, ¿no? Y tenemos que el control para el oro es principalmente en el porfio de cuarzo y en la beta, son las dos unidades que están más hacia la derecha. Y que podríamos agrupar toda la columna estratigráfica, del D1 al D5. Son muy similares y las series granadioritas también, ¿no? ¿Qué significa la gráfica? El puntito rojo son las medias, las líneas negras que cortan las cajas son las medianas, y los 4 cuartiles se definen por la mínima aparición hasta el comienzo de la caja, del comienzo de la caja hasta la mediana, de la mediana hasta el cierre de la caja, y la última aparición arriba indica el último cuartil. Entonces, eso, ¿no? Podríamos agrupar hartas cosas. Vamos a hacer el mismo análisis ahora para el cobre. Voy hacia la parte superior. Voy a cambiar la variable numérica del oro al cobre, colegas. Y vemos lo mismo, que el control de las leyes es relativo.
pero se concentra en este caso en las granodioritas, el porfio de cuarzo y la beta. Súper. Ahí tenemos este breve análisis. Voy a cerrar esta ventana. Yo podría exportar esta gráfica también en esta flechita azul que está saliendo. Podría dar clic y exportar esto como PDF, como vectores SVG para llevarlo a Inkscape, Illustrator, Photoshop o bien como PNG. Voy a cerrar también la ventana. ¿Todos bien hasta acá, colegas? Ahí un dedito hacia arriba. ¿Quedamos bien? Súper. Son muchos deditos. Siento famoso. Vale, muchas gracias, colegas. Entonces, vamos a continuar. Podemos hacer otras estadísticas que son muy interesantes, como por ejemplo el scatterplot, para comparar una variable numérica contra otra. Muchos epitermales en Argentina. Podría ser cobre, o sea, oro versus plata, por ejemplo. Sí, claro, esto mismo se puede hacer con la extensión de hidro. De hecho, con la extensión de hidro se agregan herramientas, pero viene también todo lo del LeapFrog.io. Así que, por supuesto, María Eugenia. De hecho, es análisis muy interesante para la hidro también, para ver, por ejemplo, cómo se concentra el specific key o la transmisividad versus mis diferentes litologías, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede, María Eugenia. Excelente pregunta. Voy a ir entonces acá, David Matus. Joaquín, una consulta. A la hora de cargar los datos de los açaí, ambas variables deben estar en gramos por tonelada, o puede ser, por ejemplo, el oro en gramos por tonelada y el cobre en porcentaje. Por supuesto. De hecho, en este caso, el oro está en gramos por tonelada y el cobre está en porcentaje. Así que no hay problema con eso, colega. Buena pregunta. Entonces, eh, con un scatter plot, lo vamos a hacer brevemente. Le voy a dar clic derecho a la Merge Table. De hecho, me pueden acompañar. Vamos a ir nuevamente a estadísticas. Y acá vamos a agregar, en esta ocasión, el scatterplot. Le voy a pedir que en el eje X me pinte el oro y en el eje Y el cobre. Esto se usa harto en la industria, colegas, para comparar varias numéricas, no necesariamente leyes. Podría ser, por ejemplo, bueno, ley de arsénico, ley de oro, es bien común, pero también podría ser dos variables geometalúrgicas o dos variables eh, geotécnicas, o por ejemplo una variable geometalúrgica versus el oro, para ver cómo se va a comportar determinadas muestras de la planta, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos variables numéricas se pueden venir acá y hacer esta comparación. Cada X representa una muestra, y una de las ventajas o características interesantes de LeapFrog es que yo puedo desplegar esta ventana desde arriba. Ahí está interesante tu pregunta, María Paz. Mi colega Pablo te va a responder esa pregunta por el chat. Entonces, voy a desplegar esta ventanita de la parte superior, como cuando sacamos una pestaña del navegador, cosa que quede y se ve aquí al lado, ¿no? No sé si todos se entendieron esa referencia, pero básicamente lo que vamos a hacer es tomar la gráfica arriba de la pestaña y la vamos a sacar, la arrastramos hacia abajo. Igual que en el navegador cuando queremos sacar una pestaña. Súper. Y voy a llevar a la escena la merge table, la arrastro también a la escena, cosa de ver a un lado los pozos y al otro lado la gráfica, de esta forma. Este LeapFrog es el único software que te permite hacer un análisis estadístico en 3 dimensiones. Y es excelente. Lo que vamos a hacer es justamente aquello. Vamos a hacer un polígono sobre la gráfica. Recordemos que está en el eje Y el cobre y en el eje X el oro. Y cada X representa una muestra. Y yo voy a hacer un polígono. Mantengo el mouse presionado. Y le voy a pedir las muestras que tengan alta ley de cobre y al mismo tiempo que tengan alta ley de oro. Son pocas muestras, pero nos muestra acá a dónde está y representa claramente una estructura, ¿no? Aquí claramente hay una estructura, una beta probablemente, que concentra las altas leyes de oro y de cobre.
¿Cómo la saco? Esto está arriba por default. Yo tomo esta pestaña y la bajo, la muevo. Y al moverla, automáticamente se sale de arriba. Yo la puedo achicar acá, poner al lado. El polígono, pincho en el gráfico y mantengo presionado sin soltar hasta que termino el polígono. Es bien, bien intuitivo. Se nos muestra las muestras en función de eso. Y además, como me estaba pintando por lito, yo puedo ver dónde están esas litos, ¿no? Ahí está la leyenda en el costado de la derecha. Entonces le pido, por ejemplo, altas leyes de cobre y bajas leyes de oro. Y uno puede ponerse mañoso y me las va mostrando, ¿no? Y es entonces un EDA en 3 dimensiones, que es el único software del mercado que puede hacerlo y que sin duda es una gran herramienta y que no solo es para variables mineras. Ahí yo entiendo que este congreso es minero, pero para que los colegas hidrogeólogos y geomecánicos y geólogos puedan también trabajar, ¿no? Así que súper. Entonces, voy a limpiar la escena en el basurero y la pantalla, que está en la parte superior, con objetos de estar más ordenados. Y ahora vamos a hacer el agrupamiento. Vimos que podíamos agrupar según la estadística y la distribución espacial, o la granodiorita o los estratos. Pero, como en Argentina hay, a ver, sí, sucede ahí, Juliana, es que cuando haces la gráfica y querés hacer el filtro, deben estar en la escena la misma tabla en la cual tú estás haciendo los dibujos. O sea, por ejemplo, acá yo debería haber tirado Merge Table a la escena y luego acá, en esta misma Merge Table, hacerle los scatterplot, estadística, scatterplot y los dibujos. Y ahí se filtra. Pero si es que yo estuviese proyectando otra tabla, que no sea la misma tabla donde estoy haciendo el gráfico, no sé, yo dibujo polígono, acá no se filtraría nada, ¿no? Entonces eso es importante, colega. Probablemente se dé a lo anterior. Súper. Entonces, Francisco, yo llevo acá la tabla Strat y en la parte inferior derecha, en la lista de formas, en el panel de propiedades, tú le puedes pedir que los radios, values, se seteen en función de una variable numérica. O sea, radius values, fíjate en función del oro. Fíjate en función del cobre. Mira, en función del oro, nos muestra claramente la estructura que está acá en azul, con altas leyes, y el verde, que es el porfio de cuarzo, ¿no? Que lo vimos también en las estadísticas. Entonces, acá tenemos una muestra fehaciente de lo anterior. Súper. Y también tenemos, a ver, una cosita. Quiero ver si se puede hacer. Súper. Eso es, colegas, súper. Entonces, ahora vamos a hacer este agrupamiento. Yo les comentaba que podemos agrupar la granodiorita o los estratos, pero como Argentina está llena, llena de formaciones, de grupos, de miembros de estratos, entonces vamos a trabajar con los estratos, los vamos a mantener y vamos a dirigirnos a agrupar las granodioritas. Además, siempre es lindo tener un modelo con estratos, ¿no? Ahí nos recuerda la geología regional, nos recuerda la geología más romántica. Así que nos quedamos con los estratos, pero vamos a juntar las granodioritas. ¿Cómo hacemos lo anterior? Todos juntos, colegas, vamos a dar clic derecho en All Geology. Y luego en New Column. Y luego Group Lithologies. Repito. Ahí pasó algo, Marcos, que tienes un dedito hacia abajo. ¿Quieres comentar en el chat? Clic derecho en All Geology. New Column, Group Lithologies. Nos pregunta, Base Column, vamos a trabajar con Strat, que sabemos que es la tabla con más información.
Ah, gracias Marco. Súper. Y vamos a poner el name. Me gusta poner grupo. Siempre cuando leo grupo, yo ya sé que eso está agrupado y listo para trabajarse. Entonces, grupo, agrupado, bueno, por lo menos a mí me hace sentido. O sea, y ustedes pueden quizás poner otro nombre. Y OK. Acá vamos a tener que trabajar con el control del teclado, así que les pido que empiecen a buscar en qué parte del teclado tienen el control para darle un par de clics. Y como tomamos la decisión de agrupar la granodiorita, vamos a pinchar con el control del teclado, GND1, GND2 y GND3. Y luego van a New Group. Colega, les pido 3 minutos para hacer un café y retornamos a las 11, o sea, a las 10:50.